algunos padres les obliguen a que a sus hijos les enseñen toda clase de perversiones sexuales. ¿Cómo es posible que se les niegue el derecho a enseñarles en la lengua del propio país? ¿Cómo es posible que se obligue a la gente a meterse inyecciones dentro del cuerpo? ¿Cómo es posible que una persona que se defienda de un ladrón acabe en la cárcel y el ladrón en la calle? ¿Cómo es posible que los ladrones salgan a los 3 días a la calle? ¿Cómo es posible que los grandes dirigentes no vayan a la cárcel por robar cientos, miles de millones? ¿Cómo es posible que la política esté tan judicializada? ¿Cómo es posible que la gente haya acabado llevando al juzgado cualquier asunto familiar? ¿Cómo es posible que te pongan una multa por decir que los niños tienen pene y las mujeres vagina? Seguro que todos os estáis haciendo estas preguntas. ¿Cómo es posible que vivamos en un reino tal de injusticia en el planeta? Bueno, pues esa idea tuve hace casi 2 años de intentar resolverla, y la verdad es que me pareció que es posible que había llegado demasiado lejos, ¿no? Que yo no estaba capacitado para tal cosa. Yo estudié una asignatura de Derecho en la Facultad de Periodismo con una muy buena profesora que, bueno, pues era filosofía del derecho, te hablaban de los conceptos del derecho, o sea que algo tenía ahí, pero evidentemente yo, aparte es que me repugna lo que es el derecho, pero no la justicia, que son 2 cosas diferentes, y que es el origen de este libro que voy a presentar el 13 de diciembre en Madrid, en el Centro Gallego que está en la Plaza de Benavente, y que es una búsqueda de la justicia. Y para ello, para llegar a ver en qué momento nos equivocamos y cómo se puede salir de este entuerto, pues lo que he hecho ha sido irme a los inicios. Adán y Eva, el Edén, la historia con la manzana y la serpiente, el desobedecimiento de la ley divina y, bueno, los 10 mandamientos, Mesopotamia, Egipto, Grecia, la antigua Roma, la transición a la Edad Media, el cristianismo, la era cristiana llamada Edad Media, el Renacimiento, la Ilustración, la modernidad, hasta llegar al día de hoy. O sea, lo último que cuento es lo que pasó con el juez Kavanaugh, toda aquella historia para, bueno, dilucidar si iba a ser presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos y todas las cosas que se están dilucidando hoy mismo en el Tribunal Supremo en cada país, ¿no? En fin, estoy contando lo que sucede ahora, pero después de haber recorrido todo el camino explicando cómo se han ido distorsionando, malinterpretando, degradando los conceptos de la justicia en esa triada justicia, ley y derecho, que son conceptos del mismo campo semántico, que van de lo mismo para hablar en palabras llanas, pero que no tienen por qué ser lo mismo y en alguna manera las leyes están siendo injustas y hay que discriminarlas. Bueno, os voy a explicar en este vídeo, para animaros, para comprarlo, que evidentemente es hermano del sentido de la historia, es lo que llamaríamos una precuela en el ámbito del cine, ¿no? Sabéis que precuela se llama a cuando, por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias se hacen películas posteriores, pero que remiten a hechos anteriores en esa saga, ¿no? Bueno, pues esto sería la precuela del sentido de la historia, y bueno, pues la verdad es que no hubiera podido hacer este libro sin la ayuda de mi amigo Adrián González, abogado y politólogo, a que habéis conocido a través de algunas de las entrevistas que le he hecho sobre precisamente las falacias del lenguaje, que tienen mucho que ver con lo que he contado en este libro. Y bueno, pues a él fue a quien me dirigí para comenzar primero la investigación, y bueno, pues lo que hizo fue pasarme este libro que se estudia en la Facultad de Derecho de la Autónoma, una filosofía del derecho en modelos históricos, que la verdad que me dio unas coordenadas para entender el conjunto de, bueno, de la evolución de los conceptos de derecho, justicia y ley, y bueno, ver que tampoco estaba desencaminado en lo que es mi tesis, ¿no? La tesis que Adrián me ha ayudado a desarrollar, pero que es llevar esos conceptos de el dinero deuda, la usura, la emisión de la moneda en este caso, los ataques de bandera falsa, la creación de guerras artificiales y en la ocultación de conocimiento, añadiendo la batalla entre el derecho positivo y el derecho natural,
que es una traslación de la ley natural, para entender todo, para entender la historia. Y bueno, pues en ese camino pues he ido comprando bastantes libros. Este es el libro que está más documentado a nivel de citas, porque en los otros libros evidentemente hay muchos datos, pero en este caso, como son temas evidentemente de los que no tengo por qué saber, lo que he hecho es ir a libros, a conocer la historia oficial, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, he rehecho el puzzle, evidentemente. Y en ese camino, pues he ido, me gusta ir a la FNAC, a la Casa del Libro, a ver las novedades, y he ido comprando libros que me han ido sirviendo muchísimo. Una de esas joyas que os voy a recomendar es este, La Edad Media del Dinero. Ya he hablado de él en el blog, y bueno, pues he entendido muchísimo, ¿no?, lo que pasó con el dinero después de que se desmembra el Imperio Romano, y en ese supuesto caos, que es un poco caos, ¿sí?, cuando llegan las tribus godas, tribus germánicas, al occidente de Europa, y bueno, pues lo que sucedió en esa denostada alta Edad Media, en la que, bueno, se dejó de utilizar el dinero, ¿no? Bueno, entonces, este libro, bueno, fijaos si tengo marcas aquí, tiene muchísimas citas, han remitido a este libro. Sobre Grecia y Roma, pues la novedad, lo que creo que es una... No lo sé si alguien lo habrá hecho antes, ¿vale? Para mí es una novedad porque no conozco a nadie que se le haya ocurrido hacer esta conexión entre las logias, los misterios egipcios, griegos, los cultos, la religión, el dinero, la emisión de la moneda, que ya, en realidad esto es una evolución de Dinero y Dios, de aquellos vídeos que fueron tan exitosos y que, bueno, me quitaron. Pero, bueno, pues me he remitido a libros que, bueno, pues para mí son fundamentales para entender, por ejemplo, el poder de los oráculos, del oráculo de Delfos en la antigua Grecia, las bacanales, los cultos báquicos que ya llegan desde Grecia a Roma, y bueno, pues el aspecto, digamos, de la moral, porque la moral y la noción de justicia, pues evidentemente están muy relacionados con este libro que para mí es fundamental, que es Eros Romano, Sexo y Moral en la Roma Antigua. Este libro que me prestó mi amigo Quique Mantecón, un saludo para él, Historia de la vida privada, que son varios tomos, Poder privado y poder público en la Europa feudal. Me ha gustado muchísimo y me ha servido, aunque la verdad es que cuando lo leí ya tenía bastante libro avanzado. Me interesaba mucho entender la historia del cristianismo, y es una cosa que, digo, joder, madre mía, para entender todo eso. Y la verdad es que lo hice en una Semana Santa del año pasado. Primero me compré este libro, bueno, en realidad me lo regalaron, La historia del cristianismo, de Paul Johnson, muy bien contada, bastante objetiva, y la verdad es que había visto este otro en la FNAC, Los papas, una historia, de Julius Norwich. Esto es más sensacionalista y bastante anticristiano, pero bueno, como quería contrastar, que es una cosa muy importante, hay que leer a aquellos con los que no estás de acuerdo, y bueno, he sacado también algunas cosas interesantes. Y luego este libro de la propia editorial con la que publico, de Mandala, El papado medieval, que bueno, que me sirvió para un poco tener seguros los términos, los conceptos. Después, en el ámbito de Roma, he seguido a Indro Montanelli, el genial periodista italiano ya fallecido, que no sé si era director de La Stampa, de un gran periódico italiano. Y bueno, pues él tiene varios libros sobre la historia del mundo antiguo y que me ha servido mucho para el resumen, ¿sabes? Porque evidentemente no voy a leer 8 tomos, quería saber los conceptos. Este Historia de la Edad Media, escrito con Roberto Gervaso, y este de Historia de Roma, que lo encontré esto, pues eso, de segunda mano, muy interesante. Y luego sobre la edad... sobre el Imperio Romano, Roma y la creación del Estado-Mundo. Esto también me lo encontré ya cuando casi tenía terminado el libro, pero me ha aportado bastantes cosas interesantes. Y este otro libro, de una judía, Tamar Herzog, que se llama Una breve historia del derecho europeo, que es, bueno, pues en alguna forma bastante lo que yo estoy contando, y bueno, pues tuve que leerlo para comprobar si estaba en lo cierto, y la verdad que, bueno, pues en líneas generales está contando, quiero decir, que es que lo leí ya cuando tenía muy avanzado el texto, ¿no? Y bueno, confirmó mi investigación. Y luego este otro libro que es un poco más aburrido, no sé si podría decir aburrido, un poco
fuerte para leer, duro, espeso, pero muy interesante sobre las órdenes de caballerías. Quería saber las órdenes de caballería, a ver si encontraba algún nexo con las logias, y bueno, toda esta Edad Media tan denostada que aportó al mundo del derecho. Y entonces este libro, Ciudadanía, Soberanía, Soberanía, Monarquía y Caballería, de Jesús Rodríguez Velasco, la verdad es que me ha aportado bastante. Y luego, por otro lado, no quiero dejar pasar por alto dos libros, bueno, que tienen alguna relación conmigo, porque Las revoluciones bancarias, de Alberto León Cebrián, es seguidor de mi página, es un valenciano, y bueno, pues sobre todo el tema del dinero, ya después de la Revolución Francesa, pues me ha aportado bastante, y yo creo que ya es un clásico, Telaraña de deuda, que tradujo un amigo mío, creo que es colombiano, que lo tradujo del inglés, de Ellen Hodgson. Algunos datos muy importantes. Bueno, en fin, ¿qué podéis encontrar en este libro? A ver dónde lo he dejado. El sentido de la justicia. Bueno, madre mía, ¿cómo lo defino? Bueno, espero que me contéis a ver qué es lo que he hecho, porque esto es algo muy novedoso. Es un resumen de nuestra historia, como digo, a partir del concepto de la justicia y de cómo la injusticia se ha adueñado del planeta, con esas bases que os he dicho, ¿no? La influencia del poder de la emisión de la moneda y la justicia, que son la imposición de una ley por parte de una nación a otra, o de pueblos que andan insertados, ya sabéis por dónde voy. Los cultos, las logias, en ese caso la logia masónica, pues bueno, pues es muy importante para entender la modernidad. Ya sabéis que hay que llamar a la era moderna la era masónica. Y luego hay otras cosas más curiosas. A muchos os gustará saber que por fin he incluido, yo creo que soy el primero, que he incluido la conspiración de las letras mayúsculas dentro de la historia oficial. O sea, no como una cosa, un apéndice que los frikis cuentan, sino lo he colocado viniendo de Roma, porque es SPQR, me di cuenta, en las letras de Senatus Populusque Romanum. Ahí comienza ya el tema de las letras mayúsculas, ya estaba ahí, ¿no? En fin, que lo vais a entender muy bien, porque es fundamental para entender nuestro DNI, o sea, cosas muy prácticas. O sea, no os estoy hablando de cosas, o sea, sí hablo de cosas filosóficas, conceptos, pero en todo momento se conectan con la historia. Yo creo que por eso el libro se hace ameno, que es una cosa que sabéis que para mí es fundamental. Que no sea difícil de leer, que sea, bueno, que te apetezca leerlo, ¿no? Y hay otra cosa, yo creo que interesante, que bueno, lo encontré aquí, ¿eh? Yo ya venía con la idea, evidentemente, de cómo la ingeniería social de los medios de comunicación de masas, el cine, la televisión, la prensa, está influyendo en la creación de las leyes. La política de género es el ejemplo más importante, más claro. Adrián González me citó, porque yo le pregunté por Avalon, por los mitos de Arturo y tal, con el tema de Inglaterra, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Con toda esa idiosincrasia de Inglaterra. Y él, yo creo que fue que me abrió la puerta, que ya venía con el tema de Delfos, de cómo los mitos están influyendo también en la justicia. Es la noción de la realidad en la que vives, ¿no? Y luego aquí, en este libro, encontré que las órdenes de caballerías, ojo con lo que le voy a decir, luego evidentemente lo vais a entender mejor escrito, porque estas cosas dichas así, las órdenes de caballerías de la Europa medieval se basaban en sus códigos de honor en las novelas, en el Amadís de Gaula, en Tirán lo Blanc y alguna más que ahora mismo no recuerdo. Así una sobre Aristóteles, sobre el maestro de Aristóteles, de Alejandro Magno. Muy interesante, cómo la ficción crea realidad. Y ahí he encontrado una cosa extraña que lo he dejado caer, porque hay cosas que yo creo que mucha gente, bueno, algunas personas cogerán esta vía que he abierto, y hay muchos caminos, como siempre, que estoy, bueno, abriendo para los que vengan, ¿no? Y es que cuando se deshace el Imperio Romano y queda el Código Justiniano, bueno, voy a dar unas pinceladas, porque esto es bastante complejo, ya lo desarrollaré una vez que mucha gente lea este libro. Pero hay una cosa que viene de aquella época, que son las nuevas leyes, se les llamaban nouvelles en francés, que es novelas.
Y a mí esa correspondencia, porque es un poco después cuando comienza el género de la novela, de cómo la ficción crea la realidad, me parece muy curioso. Y bueno, pues yo creo que el otro aspecto que os tengo que comentar, de momento, porque seguro que se me olvida alguno, porque he tocado muchos palos, es que por fin podemos entender la creación del Estado a la luz de, bueno, la suplantación, gracias al derecho positivo, de la ley natural. Es decir, que los que queráis conocer el porqué, cómo hemos llegado a este punto en el que el Estado ocupa todos los aspectos de la vida, de la salud, la educación, cualquier cosa que hagas, vais a entenderlo con este libro. Una pista os voy a dar. He llegado a la conclusión de que en España el camino se torció en el siglo XIX, cuando los liberales, los modernistas, los masones acabaron con el derecho natural, que es lo que defendían los carlistas en los fueros, y lo que malignamente llaman el antiguo régimen, que realmente es el del derecho natural. Hay que cambiar los conceptos. Y bueno, pues ya que estamos, pues ha sido de esa derrota del carlismo, de donde luego surgen los nacionalismos independentistas, que en su momento, esto ya es una idea que desarrollaré, fue como la venganza porque les habían destruido su manera, a los pueblos me refiero, de funcionar autogestionadamente, como dirían los ocupas hoy día. Qué curioso que los carlistas que defendían España acaban convirtiéndose, después de un largo proceso, en el PNV y en ETA, y ahora en los independentistas catalanes, porque hay que recordar que el carlismo donde más estuvo implantado fue en las Vascongadas, Navarra y Cataluña, y ahí es donde luego han salido los independentismos. Es una idea que la voy a dejar ahí, la desarrollaré en otro momento, y que me podéis preguntar si venís el viernes 13 de diciembre, a las 7:30, 8 menos cuarto, en el Centro Gallego, que está en la Plaza de Benavente de Madrid, y se entra por Carretas, tercer piso, ¿vale? Bueno, pues de momento ahí lo dejo. Hasta otra. Y bueno, el que quiera comprar el libro, rafapal69@gmail, ahora que estamos ya entrando en época casi navideña, que ya están las luces, pues os puedo hacer alguna oferta para el que quiera comprar. Hasta otra.